Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar, bueno, es la semana 6 y hoy toca una lectura que se llama La vida de Cristo y pues, la sección es La dignidad de la persona humana. Bueno, como siempre, empezamos un poco sobre las ideas de cómo, bueno, pues en sí de la lectura, las ideas importantes. Y bueno, a mí me llamó la atención esta parte de la conciencia, ¿no? El cómo la conciencia nos invita a conocer el bien y evitar el mal, ¿no? O sea, básicamente en una forma resumida, conocer el bien y evitar el mal, ¿no? Por otra parte, algo que me llamó mucho la atención es el tema de que se forma la conciencia, ¿no? Esta parte de que la conciencia no nada más existe, sino que también se puede formar, ¿no? Entonces uno pensaría que la conciencia en sí está y sirve por sí sola, pero no, realmente uno tiene que formar su propia conciencia. Y al final, otra idea que me llamó mucho la atención es esta parte del juicio erróneo, ¿no? Entonces muchas veces nosotros como personas solemos hacer juicios, es normal, es natural realmente, y a veces no nos damos cuenta realmente si es un juicio bueno o un juicio malo, ¿no? Entonces esta parte de poder nosotros poner en duda o tener un juicio de nuestro juicio, pues es muy difícil, ¿no? Entonces es importante como recalcar esa parte o ese punto dentro de la lectura, ¿no? Y por otra parte viene la parte de la pregunta y bueno, aquí yo me pregunto el cómo nosotros podemos distinguir si necesitamos formar o no nuestra conciencia, ¿no? En este sentido, el cómo podemos saber nosotros si nuestra conciencia está realmente bien cimentada o no, ¿no? Entonces, para eso pues, yo siento que hay muchas cosas, tratar de responderme, hay muchas cosas que pueden ayudarnos a ver si nuestra conciencia realmente está siendo buena, ¿no? En esto entra el juicio moral, la humildad en cierta parte, ante también aceptar las críticas de los demás, ¿no? O bien los consejos, ¿no? Y por último, pues el resumen, ¿no? Que es yo creo que lo más importante. Entonces, este juicio de la razón humana, donde entra la conciencia, por lo general ve esta parte de la cualidad moral entre el bien y el mal, ¿no? Creo que es algo muy importante dentro de nuestra vida moral y nuestra vida como personas, ¿no? Por otra parte, esta cualidad moral se rige dentro de las leyes humanas y la ley divina, ¿no? Entonces, de ahí se va a otro punto en el cual liga esta parte de la ley moral y la ley divina para saber si nuestro juicio es erróneo o no, ¿no? También esta parte de la conciencia moral, creo que se liga en la lectura justo con esto y, por ejemplo, en esta parte también de la conciencia moral se habla sobre una rectitud de la conciencia moral para, para la formación de nuestra conciencia, ¿no? Y bueno, esta parte también de que la conciencia moral tiene que ir de la mano con las virtudes, ¿no? Sí, con la virtud, ¿no? Por ejemplo, la prudencia, la sabiduría, la templanza, que son las virtudes cardinales. Y esto también lo liga a esta parte de asimilar la fe y la oración, ¿no? Uno diría, o se preguntaría el cómo se puede relacionar la oración con esta parte de las virtudes que es tan humano. Y pues, si nos damos cuenta, tiene un sentido un poco más profundo, porque, pues sí, a partir de estas virtudes podemos nivelar todo lo demás, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, creo que se ponía la alegoría de los vasos comunicantes, en las que para que alguien sea virtuoso tiene que tener como
todas estas virtudes a la par, ¿no? Por otra parte, el juicio erróneo se aleja de la ley natural, ¿no? O sea, realmente el juicio erróneo, no podemos hacer un juicio si no está acorde a una ley, pues sí, algo que lo rija, ¿no? A un absoluto moral o bien pues, leyes, ¿no? En sí. Y bueno, eso es todo, muchas gracias.